Vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Ella es Tamara Beltramino, quien es coordinadora de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional del Litoral, porque al principio de la semana nos planteábamos con Héctor Galeano este debate que se dio y que tiene que ver con que Santiago Maratea, influencer, como él mismo lo dijo, no sabía si fumarse uno, emborracharse con sus amigos o establecer una colecta. Bueno, finalmente estableció una colecta, juntó más de 120 millones de pesos y ese dinero, esos fondos van a ser destinados a tratar de mitigar la situación que están dejando los incendios en la provincia de Corrientes. Vale recordarlo por si hay alguien que no lo sabe o que no está del todo entrado en la realidad. El 10% de la provincia de Corrientes fue arrasado por el fuego y con todo eso el ecosistema que obviamente no está dando abasto. Ante esa situación se dio una serie de debates que tienen que ver con lo estatal, con la presencia estatal, con el funcionariado, y en el medio de todo esto emerge la figura de un influencer que juntó un montón de dinero y va a ser destinado justamente a mitigar esta situación. Hay ausencia del Estado, hay un versus, hay un enfrentamiento entre una figura relevante, no sé dónde ubicarla, si en el espectáculo, en la farándula, una figura relevante y el Estado. Hay un enfrentamiento en ese sentido. Queríamos tener una voz autorizada y por eso es que la invitamos a Tamara. Tamara, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bueno, ¿existe este enfrentamiento realmente entre el Estado ausente, como están diciendo algunos, y la figura, en este caso, de Santiago Maratea? Bueno, yo voy a hablar desde la sociología. Sí. Lo que hacemos nosotros es complejizar un poco la situación y plantear como a lo mejor distintas líneas de entrada. Bueno, la sociología es una ciencia que fundamentalmente lo que hace es romper con las ideas de sentido común, que son las que más circulan en la calle o cuando hablamos con nuestros amigos, incluso en los ámbitos de política. La sociología entonces siempre como que busca dar una vuelta, una complejidad mayor a la situación. Y creo que esta situación es interesante, en lo que, como vos planteás, que lo que se ve o la punta del iceberg, podríamos decir, es la gran campaña que hizo Santiago Maratea y la, digamos, deficiente acción del Estado en lo que es la gestión del desastre y de los riesgos anteriormente en cuanto a los incendios ambientales. Para no ir, digamos, como Santi versus el Estado, claro, creo que es interesante plantear distintas cosas. Vos recién decías, por ejemplo, esto de dónde lo ubicamos a Santi, en las farándulas. Seguimos creyendo, me parece, que las redes son como algo que está a la par, las redes sociales como algo que está a la par de la vida que vivimos en el día a día. Sin embargo, este tipo de acciones lo que nos muestra es que las redes sociales tienen un protagonismo súper relevante, tanto para la política, porque vamos a decir que este tipo de acciones, las intervenciones, las campañas, el interés por este tipo de asuntos son acciones políticas, más allá de que se vistan a veces de solidaridad o que se vistan a veces de acciones desinteresadas. No serán partidarias, pero sí son políticas. Sí, y justamente una de las cosas que nos muestra esto es que las redes se han convertido en un espacio súper eficiente para que grupos, por ejemplo, de jóvenes o gente interesada en ciertos temas que por ahí la política o el Estado no mueven o no los conmueve, que estos son actores que los vuelven relevantes, que dicen, acá está, digamos, hay que interesarse por este tipo de causas, por ejemplo, las causas ambientales tienen ese tipo de consonancia, el tema de género, y moviliza también a todos los que por detrás también van, muchos jóvenes, muchas personas que no se sienten representadas por ahí en las estructuras más tradicionales y que ven su forma de canalizar su compromiso, su interés, su vocación por ciertos temas a través de esta figura. Hay una, respecto a las redes sociales, hay un chiste que escuché el otro día muy bueno que puede graficar la relación que tenemos con las redes. Se juntan dos personas, una le pregunta a la otra si tenía Instagram, le dicen que no, si tiene Facebook, le dice que no, si tiene WhatsApp, le dice que no. Y le dice, pero tengo Candy Crush. ¿Me prestás una vida? Le dice el otro. Como diciendo, claro, la única relación que se puede dar es a partir de esa conexión, de ese ligamen, ese nexo con algo que es virtual. Lo respecto a lo de Santi, que me parece que juega mucho, a mi entender, el antecedente de él, de haber tenido otras colectas menores en dinero que se materializaron. Fue primero la casa para las chicas con problemas de violencia de género en Buenos Aires, compró una casa con su colecta, se pudo comprar una casa, y así con otros eventos similares. Es como que hay una confianza que ahí hay un dinero
que no va a ser malversado, no va a ser desviado y no va a ir hacia otro lado. Y la pregunta es esta, entonces, Tamara. Ciertamente las personas que colaboran con esa campaña y esa patriada son personas sensibles, está claro. Pero también son las mismas personas que, por otro lado, al momento de votar, votan por un estatus. Seguramente el contenido de esas personas que han apoyado para esa campaña terminan votando en algún momento por el status quo, o por este o por el otro que vienen gobernando hace mucho tiempo. ¿Es un razonamiento que es muy apresurado y es ligero, o vos cómo lo ves? Y yo creo que ahí en ese punto tendríamos que ir más lento, porque habría que ver quiénes son los que efectivamente donaron, que eso por ahí es más difícil de llegar, y ver después cómo eso se transcribe en la acción de votar. Supongamos que fueran jóvenes, vemos índices por ahí de absentismo, en el caso electoral, muy fuerte en esos grupos. Las redes tienen eso de que abarcan a personas de otros lugares, que no a lo mejor no irían a votar ni siquiera, porque no entienden que no es por ahí la acción, y que ven en estas campañas justamente dirigidas una posibilidad de una acción más concreta. Muchas veces lo que es la acción estatal se ve como algo tan lejano, tan lento, tan burocratizado, que es como decís, bueno, voy a poner mi colaboración, que ni siquiera es dinero en esos casos, que vos decís, bueno, voy a participar de un proyecto impulsado, claro, o de tal política pública, y decís, bueno, pero esto que yo quiero hacer no se ve reflejado en esa acción, en esa intervención estatal. En cambio, acá es como que está más directa la confianza y puesta en una figura que es pública y que a la vez se muestra muy transparente, sí, porque hay algo especial también en su forma de ser, en sus redes, y en la transparencia que él muestra y el personaje que también construye para influenciar. Y no es casual que se llame influencer. No, claro, efectivamente. Que es un personaje que es controvertido. Pero a pesar de eso, es verdad, transmite transparencia. Uno puede estar de acuerdo con eso de fumarse un faso o no, pero de todas maneras ves a alguien que a la plata que vos vas a donar le va a dar el destino que vos querés, ¿no? Sí, que eso por ahí es lo que no sabemos qué pasa en el Estado. Ya todas estas ideas que tenemos... está muy cargado, digamos, la crítica al Estado, de la corrupción, de la ineficiencia. La ineficiencia, esto le decía antes, la burocracia. Pongo dinero para un proyecto, pero no sabemos ni a quién, ni cómo, ni siquiera los mismos referentes institucionales por ahí no saben decir eso. Entonces es como, arrancábamos la nota diciendo que es una forma de política, sí, que es una política que justamente está creciendo mucho hace varios años. Hay un sociólogo que habla de subpolítica, porque lo que se dice muchas veces, a los jóvenes no les interesa la política. No interesa de esta forma. O ya no interesa. Claro, lo que no le interesa muchas veces es esa política burocratizada o en esas instituciones de gobierno. Pero hacer una campaña en redes, hacer denuncias públicas, movilizarse, son modos de hacer política y de generar nuevos sentidos también en torno a fenómenos que ya son construidos por la política de otro modo. Entonces, como una... Él dice subpolítica, pero a mí no me gusta porque es como más degradado decir sub, pero es como una política diferente. O paralela. Paralela. Había dos observaciones. Una era que en el paralelo, mientras Santiago Maratea tenía su cuenta abierta para que los y las argentinas donen ese dinero, también estaba abierta la donación al cuartel de bomberos voluntarios de Corrientes. Obviamente el cuartel voluntario de bomberos voluntarios de Corrientes no juntó. Creo que no juntó nada, evidentemente. Por lo tanto, leían las redes sociales. Esos dos espacios estaban abiertos. Hay que ver por qué se le cree a Santi Maratea y hay que ver por qué no tiene, digamos, la llegada el cuartel de bomberos de Corrientes, que también hubiese sido, digamos, justo que junte esa situación. Y por otra parte, me llamó mucho la atención cuando se habla del promedio de lo que juntó Santiago Maratea. Creo que en un momento dijeron, bueno, no era con la cifra final, sino con una cifra anterior, cada argentino equivale a que cada argentino o argentina haya depositado 60 pesos. Y no todos depositamos, con lo cual algunos depositaron más, otros menos, pero eso que también se crea de alguna forma es como para promediar, para igualar ciertas situaciones, y no está todo igualado. Me parece que también es merecedora esa distinción. También surgió este rumor de que había, digamos, bueno, en las disputas, porque vieron que también a Santi le salieron de todos lados. Sí, claramente. Sí. Cuando uno adquiere relevancia pública pasan esas cosas, hay posicionamientos y hay muchos que cuestionan, aunque sean buenas acciones. Los chispazos son naturales. Y bueno, hubo cuestionamientos de que había
personas comunes, digamos, donando y que había figuras, digamos, con grandes fortunas donando. Entonces, eso, cómo fue o quién fue el donante, no lo podemos saber nosotros, no es objetivo. Pero, digamos, el hacer este tipo de acciones, digamos, lo que decía antes de donar a una persona que está en redes visible versus a una organización, creo que pasa mucho en todos los ámbitos. Hoy a nosotros nos cuesta cuando nos golpean la puerta, nos dicen, bueno, vendo para tal institución. Uno no sabe si el dinero va a ese lugar. Hay mucha desconfianza, como hablábamos antes. Y en el caso de Santiago, lo que ha hecho es darle visibilidad a ese proceso en todas las acciones anteriores, y en ese sentido creo que genera más confianza. Instaló al menos eso, porque tampoco tenemos certeza, digamos. Más pero ha mostrado como en acto, claro, como dijo Héctor, se compró una casa en un momento. O con las familias mismas de los niños que necesitaban grandes sumas, ha hecho esa transacción, digamos. Todo esto yo creo que además, porque la otra pata es, bueno, hay un individuo, una persona que está saliendo en este contexto a juntar dinero frente a un Estado que o sea, en las principales acciones que vimos llegó tarde a atender este tema. Creo que ahí se abre otra cosa que es linda para pensar, que tiene que ver con cómo temas que son persistentes de nuestra situación, en Santa Fe lo sabemos, como las inundaciones que ahora son sequía, cómo en determinado contexto adquieren una gran visibilidad, como es el caso de los incendios, pero que las respuestas de atender a ese tipo de situaciones solo llega cuando, bueno, empezamos a ver las imágenes esas de tierras arrasadas o animales muertos. No es un tema que lo metamos en nuestra agenda política diaria, claro, o sea, ni nosotros ni los funcionarios, digamos. Es muy emergente. Eso pasa mucho con todos los temas que tienen que ver con la gestión de riesgos, que la pandemia nos la puso en primer plano, pero nos muestra también cómo muchas veces un tema absorbe a otro. Entonces, son lindas estas situaciones, tipo los desastres. A mí me gusta, yo estudié los desastres, estudié la inundación de Santa Fe anteriormente, porque creo que lo que nos permiten ver no es como lo excepcional de este contexto, igual que lo de Santiago, no es algo excepcional, sino que son cuestiones que podemos verlas en distintas esferas de la vida, en diferentes situaciones, pero que nos dan cuenta de un nuevo modo, digamos, tanto de gestión de estos asuntos como de intereses políticos de parte de la ciudadanía sobre este tipo de cosas. Y creo que una oportunidad que nos da esto, más allá de esta ausencia o ineficiencia del Estado versus acción individual, es que nos permite ver la importancia de que en tanto las agendas de gobierno como en las agendas de la ciudadanía, los temas ambientales no son temas que deben salir cuando estamos ya, digamos, al horno, quemándonos, digamos, sino que son temas que deberíamos tratarlos porque están como en la propia constitución de nuestro territorio, de nuestras ciudades. Está presente la semilla esa del riesgo. Fíjate que muchas de las cosas que se explican de los incendios tienen que ver con el modelo productivo. Sin embargo, la respuesta lo que busca es apagar el fuego o evitar el daño mayor. No nos ponemos a debatir cómo se han construido estos riesgos, cómo hemos llegado a esta situación de disputas de quién se debe ocupar de cada cosa. Nosotros tenemos experiencia en Santa Fe de eso. ¿Quién se ocupa de apagar hoy el fuego y quién se ocupa de mandar dinero para los contextos previos, por ejemplo? Sé que estudiaste la inundación en 2003, que estuvimos 48 horas sin Estado. Y además pensaba en el ejemplo del 2003 también. El Estado y algunos referentes pidieron que Argentina ayude a Santa Fe y las donaciones estaban contenidas en los galpones del puerto, no se distribuyeron, se utilizaron para campañas políticas, al contrario de lo que es este ejemplo, que las donaciones terminan en el lugar donde uno pretende que lleguen. Por eso muchas veces la gente dice no, porque tenemos esos recuerdos en la memoria, tenemos ese uso estratégico también de recursos públicos, recursos de la solidaridad, ¿sí? Porque no es la primera vez que sale, digamos, no hay un Santi Maratea, hubo siempre organizaciones, grupos que se ocuparon de hacer también acciones de intervención más allá o a la par del Estado. Ahí está. Tamara, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Bueno, un gusto compartir el espacio.